Hola, estamos en un nuevo capítulo de La ley en chileno y otras cosas. Y hoy día analizaremos lo que dice en relación con la sanción real sobre las salidas del país y la licencia médica y su cruce. Entonces, ¿tienen derecho a defensa? A consecuencia, quédate, sígueme, suscríbete, dale me gusta, no sé, todas estas cosas que dicen. Pero por favor, habiendo dicho lo anterior, necesito partir con lo siguiente. Aquel funcionario o funcionaria que sale deliberadamente del país con una licencia médica dentro de este periodo que está gozando de este reposo, entra y sale y evidentemente abusa abiertamente de esta franquicia, no hay mucho espacio en movimiento para aplicar una medida disciplinaria distinta de la destitución. Y no quiero ser como el resto, que hay que perseguirlos porque acá hay bastantes em, situaciones que van dándose en el día a día que muchos apuntan con el dedo y no los estoy defendiendo, sino simplemente, no sé si vale la pena la hipocresía, pero si fuese así, si queremos limpiar todo, entonces tratemos de limpiarlo todo, limpiemos el que llega atrasado siempre, el que se va antes, el que compra entradas de concierto durante el servicio público, el que se arranca durante un tiempo de la jornada a hacer una gestión, el que imprime las diapositivas del diplomado del magíster, el que saca fotocopia de un libro. O sea, yo creo que aquí todos tienen tejado de vidrio, como dije en un capítulo anterior, parece, o en un video de TikTok. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. El que esté libre de licencia, que tire la primera piedra. Entonces, en ese sentido, simplemente para reafirmar nuevamente la idea, aquel funcionario o funcionaria que salió del país gozando de una licencia médica, que compró una licencia o se consiguió una falsa, y que derechamente engañó al sistema y de esa forma tuvo más días de licencia, no hay espacio en movimiento, lo más probable que debe ser destituido y con toda la responsabilidad administrativa con que esto lleva. Ese es un caso que no hay espacio de movimiento para mí y es un abuso totalmente que debe ser castigado. Pero, habiendo dicho lo anterior, y aquí es donde me han tirado huevos podridos, tomate, todos tenemos derecho a defensa. El debido proceso y el justo racional que establece la Constitución es un proceso largo de años, de siglos, que ha costado que todos, hasta el, no sé, el personaje más malo pueda defenderse. Entonces, desde ese punto de vista, haber rasgado vestiduras desde el principio, recordando que el oficio conductor de la Contraloría en ninguna parte dice destituya, dice investigue. Es más, en un reportaje de La Tercera en el día de ayer, este caso en donde hay una funcionaria que se querella, aparece por su usurpación de identidad. Dice, habiéndose comunicado la tercera con la Contraloría General, esta señala claramente que cada institución deberá ver qué medida disciplinaria señalará. ¿Se fijan? Entonces, con eso se demuestra que sí, evidentemente, cuando es una infracción grave al principio de probidad, la medida disciplinaria es la destitución. Pero hay que ir viendo el caso a caso, chiquillos y chiquillas. Y realmente hay situaciones que eh, se deben analizar. Hay funcionarios y funcionarias, como en un video que comentamos, ingresan a Chile a la 1 o 2 de la mañana, pasan la noche en su domicilio, pasan el día y en la noche, tipo 8 o 9 de la noche, ha surgido una situación que han tenido que ir a un servicio de urgencia, ya han, entre comillas, sido diagnosticados con una enfermedad y se le ha otorgado una licencia médica. Evidentemente que ahí hay un cruce entre la fecha. Yo no estoy entrando a discutir, por favor, si es que esa licencia es trucha o no, sino simplemente que en ese contexto no es la misma situación que el resto de los casos que hemos visto. Hay licencias psiquiátricas emitidas por un psiquiatra, en donde hay un informe previo, en donde se señala expresamente que el profesional dio la instrucción o recomienda, que quedó constancia en la ficha clínica, que pueda salir evidentemente del país. Va dependiendo del caso a caso. No estoy diciendo que todas las licencias psiquiátricas permitan salir, estoy hablando de ese caso puntual para que después no malinterpreten. Por lo tanto, aquí la irreprochable conducta anterior, también hay que analizar la situación real del funcionario. Ustedes saben que cuando yo hago clase, siempre pregunto ya, aquí también tienen la enfermedad, perdón, estoy medio resfriado, que se llama lunitis y biernitis. ¿Qué pasa si estamos hablando de un funcionario que nunca ha utilizado o ha abusado de las licencias médicas y que nunca se ha enfermado? El hecho está, la infracción está, la medida disciplinaria debe existir, pero uno empieza a mirar el caso a caso y todos ustedes se conocen entre ustedes. Y como muchos han escrito ahí, esto es una situación que se conocía desde siempre y nunca se puso el cascabel al gato. ¿Qué es lo que pasó con la jefatura? Hay muchas jefaturas que sabían
que podían salir, que iban a salir del país. Hay muchas jefaturas que avalaban la situación. Tengo mensajes de WhatsApp, me dicen, consíguete una licencia. O sea, como nadie visualizó que iba a llegar Dorothy, ya yo soy fan lover de Dorothy, lo único que entre comillas, ni siquiera crítica, es un esbozo de plantear de que he escuchado algunos comentarios o declaraciones que dan a entender que debe ser destitución y ahí te estamos prejuiciando. ¿Qué pasa con aquellos alcaldes o jefaturas de servicios que ya han planteado que ni siquiera ha terminado el sumario y ya es destitución? Entonces, ¿qué va a pasar con eso en tribunales? Oye, me han dicho chanta, me han dicho vende humo, me han escrito por interno que mi escala de valores, ese lo tengo tan grabado, es muy baja. ¿Qué copia otro abogado que mandó a freír mono a los que querían demandar al Estado? Pero si no se trata de eso, chiquillos y chiquillas, se trata simplemente de ir viendo el caso a caso y ver cómo esto se puede estructurar una defensa. Y cuando digo estructurar defensa, y miren cómo me transformo o cómo empiezo a mover para poder transmitir, es que si tiene asidero jurídico o no esta situación. Hay gente que, porque aquí también tenemos que, y estoy dejando afuera aquellas licencias que fueron compradas y que son falsas y engañadas. Por lo tanto, lo más probable es que el 70% yo creo de todos estos funcionarios van a salir destituidos porque sí cometieron una infracción grave al principio de probidad, transgredieron el Estado de Derecho, se le fue infiel al Estado, eso es lo que yo he planteado siempre, o sea, en estos días. Por lo tanto, sí o sí van a haber destituciones, pero el resto tiene que analizarse, como por ejemplo otra situación que me tocó ver de un funcionario que va al servicio de atención de urgencia, es atendido un viernes en la noche, le dan licencia por sábado y domingo, o sea, viernes, sábado, perdón, viernes, sábado y domingo. Y, bueno, a lo mejor si fue viernes o jueves en la noche, pero viernes, sábado y domingo. Y él empezaba sus vacaciones el día lunes. Y él viajó el día viernes, perdón, el día domingo tenía vuelo a las 23:50 y le salía del país porque es el cruce que están haciendo. Cuando pasan por Policía Internacional, marca alrededor de las 20:30. Entonces, es para destitución si es un funcionario que evidentemente no tiene muchas licencias, sus licencias no son de un lunes o un viernes, no son licencias que están en el interferiado, pidió sus vacaciones con anterioridad, compró su pasaje un año antes o 6 meses antes, está solicitado con anticipación. Todo eso son antecedentes que hay que tener sobre la mesa. Y aquí también tenemos un problema porque Contraloría siendo Contraloría, en la época de Bermúdez y también Mendoza, se establecía que a través de ciertos dictámenes que yo puedo aplicar las atenuantes, pero cuando es tan grave el hecho que no queda otra sanción que sea la destitución, podría no aplicarlas. Y aquí donde todo se va a ventilar es en tribunales. Me molestó mucho ver un video, no sé quién fue el que hablaba, de que, ay, y se reía el tipo de una manera sumamente desagradable. De aquí los que van a ganar son los abogados. Oye, pero si todos tienen derecho a defensa y si hay una estructura de defensa que es válida, y lo vuelvo a repetir simplemente para quedarme tranquilo, dejando fuera a los que no tienen salvación y no porque no tengan salvación porque no haya que defenderlos, sino porque no hay espacio de movimiento con el abuso que generaron y que corresponde, evidentemente, la destitución a consecuencia de los hechos que podrían haber acaecido. El resto, como los casos que yo le he puesto, sí, evidentemente, se les tiene que aplicar el principio de la proporcionalidad acorde al hecho que se cometió. Por ejemplo, las medidas disciplinarias, ustedes deben recordar que está la censura, la multa, la suspensión, la destitución. Por algo existe una gradualidad de medidas disciplinarias. Entonces, por lo tanto, prejuzgar previamente es desconocer el principio de inocencia. Recordemos que en el derecho administrativo sancionador se replican los principios del derecho penal por regla general, casi la mayoría. Estoy mirando aquí algunas cosas que me han escrito o preguntas que me han hecho que he contestado sobre las situaciones de licencias médicas y feriados legales para poder quizás comentarle otro caso interesante que también evidentemente no cae dentro de la regla general a consecuencia que, como les digo, no es el típico ejemplo que salió estando con licencia o que se consiguió la licencia, como ustedes puedan plantear. Tenemos también funcionarios que han tenido situaciones que muchos me ha tocado conversar con uno que me hizo una pregunta y nos mandamos varios audios que hablaba respecto de que había viajado a Venezuela, pero no pudo regresar porque su pasaporte se venció.
Y em, ante la desesperación de evidentemente no poder volver a Chile y esperar que le entregaran su pasaporte, fue atendido por telemedicina, pagó su consulta por una licencia, no recuerdo si era psiquiátrica, no recuerdo muy bien la situación, pero también debemos comprender algo. La administración, cuando tú le dices que tú no vas a llegar a trabajar por ABC motivo, por un caso fortuito o fuerza mayor como sería este, te raja, pues. O sea, no hay un análisis, no me digan que no porque saben que es cierto. No estoy defendiendo lo indefendible, estoy diciendo lo que pasa habitualmente. Si nos retrotraemos a la época antes de esto, si uno avisaba que perdía un vuelo de verdad por una situación o que te cambian el vuelo, se regularizaba con un día administrativo, se regularizaba con posterioridad, situación que no se puede porque debe hacerse antes, no después. Entonces, si tú no justificabas, no te quedaban días, se iniciaba evidentemente un proceso para poder destituirte, aparte del descuento. No quise hacer un análisis, a ver, explícame, ¿habrá efectivamente aquí un caso fortuito fuerza mayor? Ese análisis no se hacía. Yo espero que hoy en adelante se empiece a hacer y que haya personas que caigan en esa hipótesis, que no logran regresar a Chile porque les cambiaron el vuelo, porque perdieron la conexión, porque sufrieron un accidente. Tengo personas que sufrieron un accidente en el extranjero que está comprobado y que no lograron volver y que se les emitió una licencia médica por el trauma físico que ocurrió en el extranjero y se demuestra que no pudo volver por un caso fortuito o fuerza mayor. ¿Se fijan? Entonces, ¿también vamos a destituirlo a ellos? Insisto, hay un grueso que no tiene mucha escapatoria, que no tiene mucha salvación, pero hay que ir viendo el caso a caso. Las licencias, evidentemente, que dicen relación con tratamientos. Hay muchas personas que han viajado al extranjero para efecto del tratamiento. Alguien escribía algo muy importante sobre los especialistas, los permisos. Yo creo que hay que ir modificando la legislación para ir buscando mejores salidas y no siempre recurrir a esta mala práctica que era conocida por todos. Raya para la suma, chiquillos, queda mucha tela por cortar. Em, Me incomoda y me molesta algunos que rajan vestiduras, me incomoda también que no se reconozca el derecho al debido proceso, que fueron años en donde en algún momento de nuestra historia de la humanidad, ya me puse profundo, no había posibilidad ni siquiera de decir nada. El rey era el que decidía y si te morías o no, o si podías decir algo o no, y costó mucho que pudiéramos tener muertes, mucha sangre, muchas guerras para poder decir, ¿sabes qué? Tengo derecho a réplica, tengo derecho a defenderme. Aquellos que no tienen salvación, eso sí, o sí deben ser evidentemente aplicada una medida disciplinaria de institución y los que abusan me refiero, y todos los conocen, todos se conocen entre ustedes, pero el que tiene un grado de defensa, el que cometió un error, el que no actuó con dolo, el que puede demostrar lo que evidentemente aconteció, ¿por qué no va a poder ser escuchado y no prejuzgar? Eso. Espero los malos comentarios, los buenos comentarios, los haters se dice, ¿no? Pero aquí está el nuevo capítulo de La Ley en Chileno y otras cosas. Les deseo que tengan una buena semana este día domingo y nos estamos viendo, pues no se olviden de seguirme, de compartir y a su disposición. Un abrazote para todos, cuídense mucho y buenas noches.